Y bueno, hablando de estos temas complejos, claro, está el de al actor Octavio Caña, que bueno, pues desafortunadamente en un momento muy complicado, y con muchas dudas, pues finalmente falleció hace, pues el pasado, que sábado fue, ¿no? Pero que ha generado pues una indignación nacional, porque todo indica que, y claro, aquí nadie nos consta, pero al final apesta que todo esto es un gran encubrimiento de la Fiscalía de la Ciudad de México, digo, del Estado de México, ¿no? Para con este tema de que en mi punto de vista sucedió fue una persecución que, bueno, ciertamente tal vez el actor Octavio Caña se hubiera detenido, se hubiera llevado una multa, pero que acabó en una embestida y después en un encubrimiento, porque se nota que la patrulla embistió al coche, esto no lo dice de manera oficial, pero así se nota. Y después de que acabó así, intentaron los policías, como que hacer como si fuera un asalto, y bueno, ya llegó todo el tema del disparo, bla, 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 pero bueno, el problema era como para los policías, que este cuate era un actor conocido, nunca se esperaron que se fuera viralizando esto. Y bueno, así siguen finalmente la polémica nacional sobre esto, que nadie se cree el cuento de la fiscalía de que él mismo se disparó por accidente. Es como si te creías el cuento que yo me apuñalé por la espalda, a ver cómo, o sea, es así de absurdo y sin sentido. Y bueno, lo cierto es que hoy ya han enterrado al joven actor. Entonces, vamos a ver estos videos nuevos, son recientes. Este es aquí en Tabasco, en el recinto memorial. Así están despidiendo con un minuto de aplausos. Aquí en Tabasco mucha gente se ha conmovido, incluso tuvieron que cerrar este lugar, que es el panteón, se llama Recinto Memorial. Y bueno, el padre ha sido un nuevo actor y ha señalado: yo no me voy a quedar así. Eso es lo que acaba de decir hace unos minutos. Vamos a escucharlo. Gracias. Bendiciones. Yo no me voy a quedar así. La madre del actor también habló. Vamos a escucharlo. De corazón, ella lo llevaremos siempre en un lugar de luz, y de perdón, y de consuelo, y de todo esto. Estamos tranquilos por eso. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, también. Le dé fortaleza. Gracias. ¿No? Pues sí, un momento muy, muy complicado. La verdad es que en México, aquí en Tabasco, tenía un buen rato que no había una conmoción de este tipo. O sea, desde que se murió el ídolo Chicoche, aquí tabasqueño y nacional, pero muy tabasqueño, pues no había habido una movilización así por un fallecimiento. Y bueno, lo cierto es que sí hay una gran indignación y rabia nacional sobre el tema. Y bueno, lo cierto es que también siendo el presidente López Obrador de Tabasco, pues yo no dudo ni tantito que pues va a tomar las cartas en el asunto, porque es que esto es un fenómeno que vimos que se repitió recientemente con el tema de otro joven, hombre, varón, es que, acuérdense, el de Mérida, que finalmente también fue detenido por policías municipales allá en Mérida. Después, a través de videos, vimos cómo lo maltrataron horrible. Después, su propia familia y él mismo señaló que fue abusado sexualmente, etcétera. Días después falleció y la fiscalía que trajo el asunto concluyó que que no hubo ninguna violación a los derechos humanos, cuando los videos están ahí y son bastante evidentes cómo fue maltratado este joven. O sea, eso fue increíble y sigue siendo indignante también, honestamente. Incluso hasta Alejandro Encinas lo comentó y mucha gente.
Y después de esto, días después que pasa esto, que la Fiscalía General de la República exonera y protege a estos policías municipales, ahora vemos este caso en donde también es similar en su naturaleza. Un joven hombre que finalmente es detenido en circunstancias muy extrañas, acaba muerto y después nos dicen que fue su culpa. Porque es lo que están diciendo, ¿no? La Fiscalía del Estado de México dicen que fue únicamente la culpa de Octavio Ocaña. ¿Por qué? Porque según ellos tenían bebiendo 2 días completos, estaba echándose varios porros, ¿no? Tenía obviamente una pistola en la guantera y después en la confusión, etcétera, etcétera, pues se disparó. O sea, pero le echan la culpa a ellos. Y lo mismo con el otro cuate. Entonces, ahí es donde sí hay un gran déficit en ese sentido. O sea, y lo cierto es que ahora, esto sucede mucho, siempre ha sucedido, pero ahora lo que hay son muchos videos, redes sociales, y todo eso que, por cierto, no se menciona en los medios nacionales de comunicación, nada de esto se ha mencionado. La indignación ha sido toda por redes sociales. De todos modos, sí ha trascendido mucho en redes sociales, se han viralizado los videos, la gente se ha fijado cómo, bueno, por ejemplo, en este caso de Octavio Ocaña, la versión oficial no coincide con las fotos, los videos y la evidencia. Caray, nada más hay que ver un poquito de si para checar de entrada cómo, o sea, la patrulla embistió a la camioneta de Octavio Ocaña. Es claro y evidente cómo lo embistió. Y esto no aparece ahí. Dice que se chocó, pero no, fue embestido por la camioneta. Y obviamente también el hecho de cómo no había arma y después pusieron la arma, cómo no había tampoco vasos de alcohol, después aparecieron los vasos de alcohol. En fin, hay una serie de contradicciones que ofensivamente señalan que esto es un gran encubrimiento. Pero bueno, ahora sí las redes sociales son mucho más importantes que antes. Y bueno, la verdad es que Alfredo del Mazo se está escondiendo por completo, pero va a tener que dar la cara. Porque el que sí la va a dar va a ser López Obrador, sin lugar a dudas. Y también en la cara de lo de Mérida, porque también ya se juntaron los dos casos. El gran encubrimiento oficial que sucede en la Fiscalía. Esto me acuerda mucho al caso de Estados Unidos, ¿no? Donde también un policía, acuérdense, detuvo a un negro y le puso la rodilla, lo mató. Y después, ¿qué pasó? Bueno, pues todo eso se hizo en vivo, pero ¿cómo intentaron encubrir a los policías? ¿No? Y también la gente ahí en Estados Unidos salió a marchar en contra de las policías, incluso para que les quitaran el dinero, etcétera, etcétera, y llegó al extremo que hasta incendiaron, ¿no? Comisarías completas. O sea, fue un desastre por este tema. Yo no sé si en México vaya a suceder exactamente lo mismo, pero ya se empieza a acumular el enojo, la rabia, ¿no? Contra los elementos, las fuerzas policiales que tienen igual es que es un fenómeno que pasa en el mundo, ¿no? Esto de que, bueno, si ellos se equivocan, pues se encubre, todos se encubren. Y obviamente la víctima, en este caso como Octavio Ocaña, es revictimizado, le echaron la culpa por completo. La Fiscalía de la Ciudad de México, del Estado de México, le echó la culpa por completo. Tú fuiste el culpable de esto. Es increíble, y la verdad es que sí. Es muy, genera mucha rabia. Y si no se procesa adecuadamente esto, ojalá, honestamente, espero que el presidente López Obrador lo haga, Alejandro Encinas también, empezando por la Fiscalía, que tampoco la Fiscalía ya no es confiable. O sea, después de lo que pasó con este joven, el de Mérida, ya tampoco es confiable. Pues se necesita, la verdad es que una depuración de este tipo de cosas. Son prácticas, ¿no? Son prácticas. Porque sí regresamos un poco. Es lo que sucedía mucho antes, pero como que ya no estaba haciendo. Claro, son corporaciones municipales, pero aún así, ahora sí tienen pues que, si cometieron un error o un delito los policías, pues tienen también que pagar, porque si no, casi le van a dar una medalla. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos con otro tema. Y el fin de semana, fue muy interesante porque a nivel internacional, porque se dieron 2 reuniones muy importantes. Primero el G20 que se dio en Roma, Italia, donde precisamente estaba, por cierto, Peña Nieto, ¿se acuerdan? Allí se dio el fin de semana. Y después se dio una reunión medioambiental en Glasgow, en Escocia.
Y bueno, ahí apareció y mandó López Obrador mandó a Marcelo Ebrard a estas dos reuniones. Primero el G20, y bueno, la verdad es que esta foto ha generado muchos comentarios, ¿no? Una foto donde obviamente está sonriente Marcelo Ebrard y Joe Biden, y donde es claro y evidente de que, sí, el texto todavía, págame un ratito el clima, ¿no? Claro y evidente de que, pues uno se pregunta, ¿no que Joe Biden estaba muy molesto con López Obrador? ¿No que íbamos a acabar como Venezuela? ¿No que estaban muy molestos por haber invitado a Cuba, a México, por haber invitado a Nicolás Maduro también? ¿No que estaban muy molestos los gringos porque López Obrador no había reconocido el triunfo de Joe Biden inmediatamente? Y la verdad es que pues creo que una foto habla más de 1000 palabras, dice más que 1000 palabras. Y vemos aquí a Ebrard y Biden, pues que se llevan muy bien, cuando menos se tienen una amistad y lejos de la molestia. Entonces es importante. También ahí estuvo Marcelo Ebrard en el G20 con pues la canciller saliente alemana, Angela Merkel. Aquí está con Narendra Modi, que es el presidente de la India, también una superpotencia nuclear, ¿no? Y que bueno, al final ha sido clave y fundamental para México, porque bueno, de aquí es donde vienen pues, un montón de vacunas, millones de vacunas. Entonces, sí fue muy interesante, porque además allí en el G20 sí le reclamó, porque también se reunió con Tedros Adhanom, el secretario general de la OMS, y debemos recordar que ha sido, y ya incluso el presidente iba a mandar y mandó una carta directamente a la OMS para reclamarle por qué no estaban aprobándose las vacunas. Y no lo encontré. Pero bueno, ahí mismo en el G20, voy a poner aquí, Ebrard sí le dijo al tema de las vacunas, o sea, sí se sumó y le reclamó a la OMS de que finalmente sí necesitaban pues las vacunas, ¿no? Y esto es importantísimo porque, bueno, se lo dijo en un foro en donde también Rusia y China le dijeron exactamente lo mismo a la OMS, de que por qué se estaban tardando tanto en aprobar las vacunas, si al final, ¿no? Ya está demostrado en la práctica, en la vida real, que esas vacunas, tanto la Sputnik, la que es rusa, como la CanSino china, funcionan en realidad, que funcionan en la vida real, y pues nada más es una cuestión de ideología que no se están aprobando, o sea, o de burocracia, pero que ya es momento. Y bueno, al final, esto es importante, aquí está, bueno, la nota, a ver, pónmela ahí. Ebrard pide a la OMS, ese es el secretario general de la OMS, aprobar vacunas Sputnik y CanSino en el G20. Y es que ayudará a aumentar las campañas de vacunación, la aprobación de esta vacuna, la reanudación equitativa de los viajes internacionales y acelerará la recuperación mundial. Y dice aquí, ¿no? Marcelo Ebrard, llegué al mismo tiempo que el doctor Tedros Adhanom, director de la OMS. Le felicité por su labor en la pandemia y le compartí por qué es tan relevante acelerar el reconocimiento de vacunas como Sputnik o CanSino. Fue muy receptivo y amable, tuiteó Marcelo Ebrard. Eso también fue parte fundamental de los discursos de Xi Jinping, el presidente chino, y de Vladimir Putin. Ni uno de ellos, como López Obrador, por cierto, asistió tampoco, ni Xi Jinping ni Vladimir Putin, pero sí hicieron énfasis en esto, ¿no? Que era necesario aprobar. Creo que el otro más que igual impulsó esto fue el presidente de la India, ¿no? Que se aprobaran ya las vacunas, porque ni los países europeos ni tampoco los países de americanos señalaron esto. O sea, a pesar de que muchos, como Argentina, está bueno Sputnik, pero pues los argentinos no van a poder ir a Estados Unidos, ¿no? Digo, nada más de entrada. Pero bueno, ese es importante por un lado. Y también fue la reunión en Glasgow. En Glasgow es la reunión donde, bueno, en el G20 también, bueno, y también en Glasgow.
México llamó al G20 algo importante, fíjense, porque siempre se menciona mucho que México está en contra del cambio climático, bla, bla. Pero lo cierto es que los propios países, superpotencias, han prometido que van a destinar miles de millones de dólares para combatir el cambio climático y no han hecho absolutamente nada. Y entonces ahí en el G20, ay, ¿qué pasó? ¿Se desconectó? No sé, parece que se desconectó. A ver, vuelvo a poner. En el G20, a ver, igual contraseña nueva. Espérenme tantito, chavos. Lo voy a sacar, voy a salir, voy a entrar. Es que es el internet otra vez, ya saben cómo es aquí, ¿no? En el G20 finalmente los países, repito, prometieron, te mando una nueva contraseña, prometieron una mayor apoyo, pero pues como sucede siempre, pues no han apoyado nada. Y entonces, Marcelo Ebrard, a nombre de la CELAC, ahí pónmelo, llamó a que se destinen 100,000 millones de dólares anuales para que países en desarrollo puedan cumplir estas metas de adaptación y mitigación del cambio climático, ¿no? Esto es importante, señaló, a liberar fondos de 100,000 millones de dólares anuales, porque es que esto es lo que pasa, que los países, las superpotencias, obligan a países, por ejemplo, como México, a cumplir sus reducción de emisiones del CO2, pero bueno, los países, las superpotencias tienen mucho dinero para financiar subsidios en ese tema, y los países como México pues no tienen tanto dinero para financiar subsidios, y entonces, ¿no? Pues dicen, pues como quieres tú, pues sí, está chido que puedas llegar y cumplir todo esto, pero bueno, pues yo tengo que tener energía eléctrica barata, no puedo darme el lujo para subsidiar ese tipo de transición energética. Y entonces eso sucede mucho. También habló del programa Sembrando Vida el canciller, y finalmente es que contribuye a esto la reducción climática. Y es que es importante porque lo cierto es que las superpotencias como que reducen el cambio climático a nada más energía eólica y parques solares, y es mucha cosa más. Vamos a escuchar a Ebrard. Por eso estamos participando con mucho entusiasmo. Vamos a ampliar metas. Estamos apoyando el nuevo objetivo de reducir las emisiones de metano. Tenemos el programa de reforestación más grande del continente. Ahora están trabajando en esa reforestación 400,000 personas. Pero permítanme concentrarme en un comentario muy breve. En la reciente reunión que tuvimos de América Latina y el Caribe en septiembre, la principal preocupación es cómo van los países de nuestra región. Imaginemos el Caribe, por ejemplo, una crisis económica importante por la pandemia. ¿Cómo van a lograr incrementar sus metas? ¿Cómo van al mismo tiempo a hacer frente a la adaptación? Todos estamos haciendo un esfuerzo importante, pero hay que concentrarnos, como aquí se dijo, en la implementación. Y para implementar tenemos que ser justos y el esfuerzo tiene que ser proporcional, país por país. Eso significa que si se han mencionado 100,000 millones de dólares que debían haberse aplicado entre 2020 o a partir de 2020 y hasta 2025, estamos en un momento crítico para que efectivamente se implementen y sea claro cómo se van a aplicar. Van a tener que ser recursos públicos, porque los países que los necesitan no tienen capacidad de endeudamiento. Entonces, celebro que en la declaración en el punto 25 se mencione que a partir de cuando mucho 2023 se van a poder contar con esos fondos. Qué bueno que así sea. Y reiterar la importancia de esta decisión, de que se traduzca en un ejercicio de justicia, de un compromiso proporcional de los países. México está en la mejor disposición de participar, por supuesto, como lo hemos hecho en el pasado. Y bueno, la verdad es que ha sido, creo, brillante la participación de Marcelo Ebrard. El que se ha colado, estuvo colado es Felipe Calderón, ¿no? Ahí se lo invitó seguramente Iberdrola, que Iberdrola fue el patrocinador, uno de los patrocinadores de esta reunión de Glasgow.
Hay no que dice Colón, y bueno, ahí he subido fotos, pero la verdad es que es muy intrascendente. También por ahí está Samuel García, y bueno, ahí vemos que Samuel García nada más fue igual de relleno. En sus stories, pues ahí como si fuera de turista. La verdad es que completamente irrelevante también, ¿no? Y lo importante, claro, ha sido la participación de Ebrard, de México, en el G20, y obviamente también en esta reunión de Glasgow, y con las superpotencias, bueno, pues también queda claro y evidente que, bueno, aunque el presidente no esté ahí, sigue pesando su opinión, además de estas alianzas con China, con Rusia y ahora con la India. Es interesante, ¿no? Y bueno, esto a unos días de que, bueno, va a ir, el presidente, acuérdense, va a estar en Nueva York, porque ya asumió México la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces pues va a haber en la ANLOFES, va a llegar a Nueva York en unos días más. Así que hay que estar pendientes sobre este segundo viaje internacional allá.